En este capítulo veremos algunas características del periodo fetal. Hagamos entonces un recordatorio de qué es lo que era el periodo embrionario para entender bien lo que es el periodo fetal. Eh, Decidimos nosotros, ¿cierto?, por razones de tipo más didáctica y pedagógica, establecer dos grandes periodos dentro de lo que es el desarrollo intrauterino. Pero si queremos desglosarlo, hablamos de un periodo preembrionario, cuando ocurre la fecundación del ovocito por el espermatozoide, y luego viene el proceso o el recorrido por la trompa, que lo denominamos segmentación, cuando comienzan las primeras divisiones mitóticas, a medida que va transcurriendo su camino por el oviducto hasta llegar a la cavidad uterina durante los primeros 5 días. Una vez llegado a la cavidad, ¿cierto?, aparece un espacio dentro de este huevito recién fecundado que corresponde al blastocele. Entonces pasamos de lo que se denomina segmentación a lo que es la blastogénesis, es decir, el periodo de blástula, cuando aparece este espacio, ¿cierto?, y hablamos de blastocisto. Una vez ocurrida la implantación, se desarrolla lo que es el disco bilaminar y luego lo que es el disco trilaminar, que dará origen a las 3 hojas embrionarias, que a su vez originarán todos los otros tejidos que se van a desarrollar más adelante del embrión y sus respectivos órganos. Es por eso que luego de ocurrida esta formación del disco trilaminar durante la tercera semana, se entra a lo que se denomina el periodo embrionario propiamente tal, donde se desarrolla lo que es la forma del embrión y comienzan a desarrollarse los órganos. Y esto ocurre entre la cuarta y octava semana. E insisto, como dijimos, para métodos más didácticos, vamos a hablar del momento de la fecundación hasta la octava semana como el periodo embrionario. Eh, y tenemos aquí algunos gráficos, ¿cierto?, que nos dicen de esto que les acabo de mencionar, desde el momento de la fecundación, cómo se va desarrollando, cómo se incluye, y luego comienza la formación de los primeros órganos para llegar hasta el momento de la octava semana, cuando podemos hablar ya de un individuo humano. Entonces comenzamos a hablar de feto. Por lo tanto, lo que es el periodo fetal, que es lo que tenemos escrito acá abajo, ¿cierto?, corresponde a todo este gran proceso que es la formación de los tejidos, el crecimiento, la integración y el perfeccionamiento de los sistemas. Y comienza desde la 9ª semana hasta el nacimiento, ¿cierto?, donde vamos a poder observar que este embrión, que ahora ya hablamos de feto porque se ve claramente humano, comienza a ser más armónico y más proporcionado. De esta forma, ¿cierto?, lo que era en un principio un embrión bastante desproporcionado con respecto al tamaño de su cabeza, llegaba a ser casi hasta la mitad de lo que era el tamaño total del embrión. Comenzando esta fecha de periodo fetal, comienza a haber un aumento en la velocidad del resto del cuerpo y un enlentecimiento del desarrollo de lo que es la cabeza. De manera que cuando llegamos a un feto de término, tenemos un ser humano bastante armónico. Y podemos ver aquí cómo es la talla que va creciendo, que comienza desde una célula invisible al ojo humano hasta 50 centímetros alrededor de longitud al momento del parto. Brevemente mencionar que la duración del embarazo puede ser calculada desde distintos momentos. ¿Cómo es eso? Lo siguiente, si nosotros hablamos de meses solares, es decir, 30 días cada mes, vamos a tener 9 meses solares más 10 días. Si hablamos de 10 meses lunares, o sea, meses de 28 días, vamos a tener 10 meses. Y si hablamos en semanas, tenemos un embarazo de 40 semanas.
Por otro lado, si nos referimos a la cantidad de días, vamos a tener 280 días de embarazo. Todo eso es desde el primer día de la regla hasta el momento del parto. Eso es lo que esperaríamos que durase este embarazo. Sin embargo, si miramos este cuadro acá, vemos que hay ciertas diferencias. Y esto es lo que acabamos de conversar, corresponde a esto que aparece aquí en este color lila, ¿cierto? Eh, pero si nosotros hablamos del momento propio de la fecundación hasta el momento del parto, vamos a tener un embarazo de 38 semanas. ¿Por qué? Porque está considerado 2 semanas después, generalmente son 2 semanas, en ciclos normales. 2 semanas después son los días, es el día, el momento en que va a ocurrir la fecundación, ¿cierto? Luego de la ovulación y que va a caminar por el oviducto. El ovocito va a llegar a la cavidad y se va a desarrollar intrauterinamente, ¿cierto? Para que al final de esas 38 semanas desde el periodo de fertilización o fecundación ocurra el parto. Otra manera que podemos verlo es que en los controles, generalmente que se hacen de tipo obstétrico, generalmente se habla de semanas más que de meses. Hablamos de una embarazada de 9 semanas, 15 semanas, 16 semanas, porque es mucho más cómodo. Pero también, para generalizar, podemos definirlo por trimestres. Entonces, importante señalar que en el caso de la embriología, ¿cierto? El cálculo se desarrolla a partir del día de la fecundación. Esto es 38 semanas de embarazo o 266 días de gestación. Hoy en día existe una serie de herramientas que sirven para poder calcular lo que es la edad gestacional. Probablemente en un principio era medio complicado y había que apelar mucho a lo que es la memoria. Actualmente podemos bajar gratis las veces que queramos una serie de elementos que se conocen como gestogramas. Estos gestogramas corresponden a cálculos que se hacen generalmente a partir del primer día de la fecha de última regla y que, como digo, se encuentran ahí para bajarlos o tenerlos físicamente si es que lo quieren. De hecho, este que tenemos aquí es un gestograma, que es uno de los que más se utiliza actualmente en lo que es el control de embarazo en los CEFAM, ¿cierto? Y que además de calcular la edad del embarazo puede aportar una serie de otros datos como son lo que se esperaría de las primeras ecografías o de la altura uterina del embarazo, etcétera. Y esos están fundamentalmente basados en lo que se denomina fórmula de Nagele, que es para calcular lo que es la fecha probable de parto, que se conoce tal como sale aquí como FPP, y que corresponde al primer día de la última regla, más 7 días, menos 3 meses, más un año. ¿Ya? Esa es la fórmula de Nagele y en la que se basan todos estos otros elementos, estos gestogramas que les he mencionado. Bien, algunos conceptos, o sea, algunas definiciones que conviene tener en cuenta y de los cuales ya hemos conversado, ¿cierto? Es que el periodo fetal se inicia desde la novena semana de gestación y termina en el momento del nacimiento. Y ahí las características humanas ya son claramente distinguibles y empieza a ocurrir un crecimiento y maduración sostenido de muchos tejidos y órganos. Y con respecto a la funcionalidad, se va aumentando en su complejidad la función de muchos de los órganos y sistemas que se han ido desarrollando antes. Por otro lado, disminuye la velocidad del crecimiento de la cabeza, mientras que el resto del cuerpo, especialmente durante el tercer, cuarto y quinto mes, aumenta. Eso permite que aumente su longitud, ¿cierto? Su talla y, como les decía antes, que el feto se vuelva más armónico en sus formas. Y hay un aumento del peso, especialmente durante los 2 últimos meses previos al parto.
E insistamos en algunos conceptos que tenemos aquí. Por ejemplo, aborto corresponde al feto o al embrión o al individuo extraído o expulsado antes de las 20 semanas de gestación. Por lo tanto, hasta ese momento hablamos de aborto. El feto, como decíamos, es aquel ser que se desarrolla intrauterinamente o que ha nacido, pero aún no se le ha cortado el cordón umbilical. Continúa siendo un feto. El feto de pretérmino corresponde etariamente al feto que nace previo a las 37 semanas de edad. El feto de término es el individuo que nace entre las 38 y 40 semanas y el feto maduro es el individuo que nace entre las 40 y 42 semanas. Existen algunos casos en que podría haber lo que se llama posmaturidad, es decir, un feto posmaduro y que sobrepasa las 42 semanas intrauterinas, pero eso la verdad es que hoy en día es bastante raro que ocurra. Casi podemos hablar de una negligencia. El recién nacido, entonces, es el individuo que ha nacido y que se le ha cortado el cordón umbilical, esa sutileza. Y en el momento que se corta el cordón umbilical, pasa a ser jurídicamente una persona, es decir, un individuo separado de la madre y que manifiesta vida. ¿Ya? Podemos entrar ahí en una serie de debates éticos, polémicos, jurídicos, legales, pero básicamente lo que nos dice es que si un feto nace y a pesar de que se haya cortado el cordón umbilical, pero está muerto, no es una persona. Yo me quedo más bien con la parte embriológica. Una cosa que conviene también colocar entonces es que, y que no la tengo puesta aquí, es que hasta las 20 semanas, como decía, uno habla de aborto y a partir de las 20 semanas en adelante, si es que ocurre una interrupción del embarazo, es lo que se denomina parto prematuro. Bien, veamos entonces algunas características de acuerdo al grupo de semana. En primer término, en esta imagen lo que podemos ver son eventos de tipo embriofetal, es decir, que ocurren entre la séptima y la 10ª semana, cuando se es embrión y a la 10ª semana ya es un feto. Ya se forman todos los sistemas y órganos del cuerpo a pesar de que no tengan un desarrollo completo. Los genitales externos también se han desarrollado, como vimos en clases anteriores. Las tabicaciones del corazón han ocurrido, ¿cierto? En la 7ª semana ya están las 4 eh, cavidades que conforman el corazón y redundante, ¿cierto? Pero el feto adquiere en este periodo el aspecto humano. Comienza a haber calcificación de los huesos, generalmente las clavículas y ciertos sectores del esternón son los primeros en calcificarse y eso se comprueba con métodos histoquímicos. Los riñones comienzan a secretar orina, ¿cierto? Lo que son los mesonefros en ese momento y el metanefro que está en desarrollo. El hígado va en este periodo a producir glóbulos rojos porque es un órgano hematopoyético por excelencia en ese periodo y por eso crece mucho y permite aportar sangre rápidamente al individuo entero. La cara se ha formado bien y el tamaño de la cabeza es casi la mitad del cuerpo y ya tiene la posibilidad de empuñar los dedos. Como ustedes ven, yo he demarcado, delimitado algunas características, ¿cierto? Si bien todas tienen su importancia, hay algunas que son más notorias. Entre las 11 a 14 semanas, la cabeza del feto comienza a levantarse de manera que se encuentra erguida y se puede ver fácilmente en una ecografía. Las extremidades, tanto superiores como inferiores, también desarrolladas. Se ha fusionado el paladar y se ha formado lo que es el tabique nasal y el cabello
más delgado, ¿cierto? Se forma lo que se llama vibrisa, que es una vellosidad que luego va a ir desapareciendo, y los genitales ya se pueden diferenciar en sexo femenino y sexo masculino. El hígado y el páncreas comienzan a funcionar como un sistema endocrino y mixto, ¿cierto? Y mide alrededor de 15 centímetros de longitud, cráneo calcánea, es decir, desde el vértex craneano hasta lo que es el talón, y pesa alrededor de unos 200 gramos. Entre las semanas 15 a 18, el feto se vuelve mucho más activo y aprovecha todo el espacio que le ofrece el saco amniótico para ejercitarse. Como dato, podemos decir que aparece en la radiografía, ¿cierto? Pero no es bueno, está contraindicado realizar radiografía a las embarazadas por el riesgo de provocar algún tipo de anomalía congénita, especialmente en lo que es el sistema óseo. Hay meconio en el intestino, que es un producto de desecho, un producto de degradación, pero que es diferente a lo que son las heces. Ya puede succionar y deglutir líquido amniótico y aparecen las cejas y las pestañas, ¿cierto? Y todo el cuerpo se cubre de un pelillo muy fino que corresponde a lo que conocemos como lanugo y que le permite mantener una homeotermia, una temperatura constante, mientras no se ha desarrollado lo que es la grasa corporal. Se pueden escuchar los latidos del corazón a través de un aparatito muy simple que se denomina estetoscopio epinar, y que es un instrumentito que se usa o usaba hasta hace poco mucho por lo que son las obstetras y los obstetras. Hoy en día casi todos tienen estos mini Doppler que son muy útiles y mucho más fáciles de detectar los latidos. Y pesa entre 250 y 500 gramos. Tal como rezan las leyendas, de la semana 19 a la 22, la piel se torna más roja, más rojiza, más arrugada, y ya está completamente cubierta de lanugo. En la parte respiratoria se empiezan a formar ya los alvéolos, ¿cierto? Para que comience a un futuro cercano lo que van a ser los intercambios gaseosos, sin por eso decir que son funcionales todavía. Los párpados se abren, hay rayos interdigitales y tanto en las manos como en los pies, y pesa alrededor de 500 gramos. De la semana 23 a la 26, este feto se caracteriza porque abre y cierra los ojos con facilidad, ejercitando sus párpados. Tiene la posibilidad de chuparse el dedo e incluso hacer movimientos eh, eh, tóraco-abdominales que sugieren que está llorando, ¿cierto? Está ejercitando esa parte que le va a ser muy útil como señal de alarma más adelante. Hace muchos ejercicios de estiramiento, pasa parte del tiempo durmiendo, pero también realiza muchos ejercicios. Ya puede responder a los estímulos de la luz y del sonido. Si bien el crecimiento de la cabeza ha enlentecido bastante su crecimiento, el cerebro tiene un aumento más notable que en las semanas anteriores, y está ya en condiciones de controlar algunas situaciones que le provocan estrés. Por lo tanto, hay una serie de funcionalidades que se han ido desarrollando. Y ya al final de estas 26 semanas está pesando alrededor de 1200 a 1250. Entre las 27 y 30 semanas, los ojos permanecen abiertos, tiene bastante fuerza, patea, ¿cierto? Tanto así que muchas veces hace sufrir a su madre, y se ejercita prácticamente todo el día. El esqueleto, los huesos están completamente desarrollados y son muy flexibles.
va aumentando la grasa corporal e inversamente proporcional a eso va disminuyendo el lanugo, porque ahora será la grasa corporal la que mantendrá la temperatura constante de este bebé. Hay hierro, calcio y fósforo circulando y almacenándose en una buena cantidad. Los pulmones ya están completos y va a comenzar a aumentar en 200 gramos semanales en peso. Entre las 31 y 34 semanas, el lanugo ha comenzado a desaparecer con bastante fluidez. Ya todos los dedos tienen sus uñas completas, llegan a la punta de los dedos. La piel está sonrosada, es suave, ya no tiene tantos pliegues y los testículos se encuentran en la bolsa escrotal, como habíamos mencionado en la clase de desarrollo genital. En las 32 y 33 semanas estas gónadas ocupan el escroto. Y el feto comienza a darse vuelta en este periodo, ¿cierto? Porque la cabeza es aún lo que más pesa y le es más cómodo estar con la cabeza hacia abajo y por lo tanto va a ser su forma natural de posicionar su cabeza. El lanugo en la espalda aún continúa siendo bastante profuso, pero va a ir disminuyendo con el correr de los días y se nota un cabello más grueso con respecto a lo que es toda la vellosidad y todo lanugo del resto del cuerpo. Entre las 35 a 40 semanas, recordemos que de las 37 semanas en adelante ya es un feto de término, ¿cierto? Hay algunas características como el hecho de que haya una abundante grasa cutánea y prácticamente no hay lanugo. Y las uñas de los pies ahora son las que llegan hasta la punta de los dedos. Las mamas, tanto en hombres como mujeres, son bien notorias y están firmes. El cuerpo del feto en las últimas semanas se ha ido cubriendo de una sustancia que se denomina unto sebáceo o vernix gaseoso, que podemos observar aquí, ¿cierto? Que es una sustancia grasa con agua, proteína, vitamina E y sustancias bactericidas y fungicidas, e incluso viricidas, ¿cierto? Y que protege a este feto de los patógenos que pueden estarlo rodeando. Ese unto sebáceo o ese vernix caseoso, porque viene como de queso, crema, ¿cierto? Que está cubierto todo el invierno, se va a ir soltando en los momentos pues, de recién nacido inmediato. Entonces ya a estas alturas, especialmente después de las 37 semanas, el feto ya puede salir sin mayores dificultades. Y cuando digo sin dificultades, en realidad me refiero específicamente a su crecimiento, a su maduración, porque la verdad de las cosas es que aún le queda una serie de dificultades para poder salir al mundo exterior y que las mencionaremos en una próxima clase con mayor profundidad, pero ahora solo decirle que este feto tiene una posición normal para salir y hay un montón de otras posiciones que son anormales y que le van a hacer la vida difícil desde el primer momento de salida, como son algunas presentaciones de este feto para salir. Y entonces, como digo, en una próxima clase mencionaremos un poco más al respecto de esto cuando hablemos de mecanismos del parto. Ahora solamente se los muestro, ¿cierto? Para que vean de qué se trata. Lo que sí podemos mencionar, ¿cierto? Que si aquí tenemos a una señora, em, el tamaño del útero va creciendo y cuando alguien hace un examen obstétrico de la paciente y mide, lo que mide es la altura uterina, porque externamente no puede estar midiendo con una wincha al feto, sino que lo que mide es el útero y la altura uterina que corresponde a la medida que va desde lo que es la sínfisis púbica
hasta lo que es el fondo uterino. De esa manera, como podemos ver aquí, el útero va creciendo en la medida que van transcurriendo las semanas hasta alrededor de las 36 semanas y después hay una pequeña retracción nuevamente hacia abajo hasta la semana 40. De manera que la semana 36 generalmente es cuando alcanza su vértice máximo de crecimiento cercano a lo que es el apéndice sifoides. Entonces, por ejemplo, a las 20 semanas, el fondo del útero, ¿cierto? Hasta donde llegue el útero, coincide con el ombligo. Entonces, cuando la señora tiene esa altura uterina hasta el ombligo, decimos esta señora está en el quinto mes del nacimiento. Y así existen una serie de tablas. Entonces, por ejemplo, aquí fondo uterino en las 20 semanas nos va a decir que esta señora desde la sínfisis púbica al ombligo va a tener 14 centímetros de altura uterina. A las 24 semanas, por ejemplo, va a tener desde esta sínfisis púbica hasta, hasta unos 18 centímetros de altura uterina. A las 34 semanas va a tener unos 27 centímetros de altura uterina. Si eso no coincide, si es menor o es mayor, podemos estar frente a lo que es alguna patología de orden obstétrico. Sin embargo, siempre hay que considerar el fenotipo de la madre. Puede que la madre mida cerca del 1,80 m, ¿cierto? Y sea bastante maciza, o puede que sea una madre pequeña en estatura, entonces eso también hay que considerarlo. Juntando todos esos parámetros podemos decir si estamos frente a un crecimiento normal o anormal. Por ejemplo, si hay una disminución del líquido amniótico, un oligoamnio, ¿cierto? Obviamente su altura uterina va a estar disminuida con respecto a lo que debiera ser de acuerdo a la semana que estamos hablando. Y al revés, si hay un polihidramnio o si hay una mola hiatiforme o alguna cosa, va a aumentar el volumen más allá de lo que uno esperaría de acuerdo a la semana que uno está calculando. Existen para eso algunas herramientas de las cuales se sirven los y las obstetras y una de las más populares son las que se llaman las maniobras de Leopold y son básicamente 4 maniobras de Leopold y lo que hace la primera es ver hasta dónde llega ese feto. ¿Ya? Después también en la próxima clase que corresponda con esto vamos a tocar ese tema, ¿cierto? Pero lo que primero la primera maniobra es ver hasta dónde llega ese feto y cuál es el polo que está ahí arriba. En este caso, lo esperable sería que uno se encontrara arriba con el polo de nalgas, ¿cierto? Fuera las nalgas que estuvieran ahí. Y la segunda maniobra, perdón, lo que hace es ver hacia qué lado está el feto, si está hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, es decir, cuál es el dorso, cuál es la espalda de este feto, es lo que uno primero va a tratar de tocar, que obviamente el dorso va a ser mucho más liso, ¿ya? En cambio, donde esté al otro lado, las extremidades, piernas, brazos, ¿cierto? Uno puede palpar fácilmente lo que son las rodillas, por lo tanto es bastante más irregular hacia ese lado, uno puede decir que está hacia la derecha o hacia la izquierda. Y la tercera maniobra es la que nos dice si este bebé primero asegura que está la cabeza ahí hacia abajo, hacia lo que es la pelvis, y luego si está encajado o está libre aún de estar encajado. Y por último, la última maniobra es para ver qué tan encajado está ese bebé. Esas son lo que se conocen como maniobras de Leopold, muy utilizadas en lo que es el control del embarazo. El feto de término tiene entonces como un aspecto general que tiene las mismas características de un recién nacido o de un neonato. Y el peso va a fluctuar entre los 3.000 y 3.500 gramos, va a alcanzar unos 50 centímetros de longitud cráneo-calcánea y, como les decía yo, va a haber un aumento del volumen mamario tanto en hombres como mujeres y los labios vulvares, en el caso de los fetos femeninos, van a cubrir los labios vulvares mayores a lo que son los labios menores. El parto, entonces, como definición, es la expulsión o extracción del feto.
mientras que el alumbramiento corresponde a la expulsión de la placenta y ocurre generalmente entre 15 a 30 minutos postparto. Y bien, eso es lo que quería mostrarles hoy día. Gracias.